como dice la introducción, vamos a hablar primero un poco de fonocirugía y después me pidieron que hable un poco de cordectomías y cirugía en el cáncer inicial de laringe, así que bueno, vamos a tratar de compactar estos dos temas lo mejor que se pueda. Bueno, ustedes saben que la fonocirugía es el procedimiento que está destinado a mejorar o a mantener la calidad de la voz mediante la corrección de defectos en la producción sonora de la laringe. Esta es una definición que dijo el doctor Seitels en el año 96 y creo que más o menos resume lo que es realmente la realidad de la palabra, es decir, mantener la calidad de la voz y tratar de corregir los defectos en la producción sonora de la laringe. ¿Cuáles son los objetivos? Realizar cambios que permitan el mejor cierre glótico durante el ciclo vibratorio, eso lo vamos a hablar en un ratito, ustedes saben la importancia que tiene el ciclo vibratorio y el cierre glótico para lograr una buena voz, sin perjudicar la movilidad de la mucosa, y sobre todo para la gente joven les quiero dejar este mensaje, no hay que perjudicar casualmente la movilidad de la mucosa. Los objetivos también son remover factores que impidan el cierre glótico, evitar alteraciones en la alineación, y eso lo vamos a ver después del borde libre, preservar el epitelio y la capa superficial de la lámina propia y evitar el trauma excesivo de la mucosa normal para así evitar la fibrosis. Acá creo que dentro de estos objetivos, si ustedes logran, digamos, mentalizar estas características o estos objetivos, tienen que tenerlo siempre muy presente a la hora de hacer una microcirugía. Bueno, un poquito de historia. Ya Bishop y Fournier mencionan que la capa superficial de la superficie vibrátil es la membrana mucosa. Con el correr de los tiempos se va mejorando la iluminación, se propone la hiperextensión de la cabeza para la realización de esta microcirugía. En el 60 recién aparecen los primeros laringoscopios de suspensión y Jaco y Kleinsasser, que son obviamente casi padres de la laringología moderna, realizan las primeras microlaringoscopías. Más tarde, en el 60, también se acopla el microscopio quirúrgico al láser. Zeiss desarrolla la lente de 400, que es la que usamos habitualmente para este tipo de cirugías. Y en el 73 ya De Santo y colaboradores ya publican las primeras experiencias en los Estados Unidos. Es muy importante a la hora de hacer una microcirugía que el cirujano entienda perfectamente cómo es el comportamiento vibratorio normal. Es decir, no todo está basado en ver el pólipo, en ver el cáncer, en ver el quiste, sino realmente entender cómo va a ser el comportamiento vibratorio de esa cuerda, tanto en el pre como en el postoperatorio. Obviamente tenemos que ser competentes en los métodos diagnósticos, es decir, tratar de ser duchos en todo lo que corresponda a diagnóstico, fibroscopía, estroboscopía, laringoscopía con ópticas rígidas, etc. Y obviamente, si entendemos el comportamiento vibratorio normal, tenemos que conocer la anatomía de la laringe y la microestructura de la cuerda vocal. Todos ustedes saben este concepto del body cover, donde la cuerda vocal tiene una cubierta con el epitelio, la capa superficial de la lámina propia, una zona de transición que incluye el ligamento vocal, la capa media de la lámina propia y la profunda, y el cuerpo, que es el músculo cordal, que es el músculo tiroaritenoideo que todos ustedes conocen. Entonces, la vibración de las cuerdas vocales y las propiedades biomecánicas de la lámina propia son el componente fundamental de la producción de la voz. La capa superficial, como dijimos antes, entre el epitelio y la capa intermedia es la que se llama capa vibratoria, y las lesiones que se ubiquen en esta capa van a modificar toda la pliabilidad. Pliabilidad significa la capacidad que tiene la cuerda vocal de plegarse, y disminuyen o eliminan la onda mucosa en fonación, algo muy característico y que ustedes tienen que prestar mucha atención, sobre todo cuando hagan estroboscopías. Entonces, cuando uno tenga enfrente un paciente para intervenir, para realizar una fonocirugía o una microcirugía, tiene que preguntarse, ¿yo puedo hacer el diagnóstico correcto de esta patología? ¿Lo diagnostiqué bien o es un nódulo? ¿O dije que es un nódulo y es un quiste? ¿O dije que es un quiste y es otra cosa?
¿Tengo el entrenamiento y las habilidades manuales adecuadas o prefiero que alguien lo haga al lado mío y empezar a entrenarme como ustedes lo están haciendo, sobre todo los residentes en esta época? ¿Cuento con el instrumental adecuado? Muchas veces a lo mejor podemos llegar a trabajar en una clínica que lo único que tenemos a lo mejor es una pinza sacabocado, una pequeña tijera, etcétera, y hay casos que requieren mucho más instrumental. La importancia de tener un anestesiólogo entrenado en la vía aérea. No todos los anestesiólogos que trabajan a lo mejor en clínicas fuera de nuestro ámbito, como puede ser el Hospital de Clínicas, el Hospital Austral o clínicas reconocidas, están entrenados en el manejo de la vía aérea. Entonces, cuando tenemos alguna complicación o queremos a lo mejor al paciente dejarlo unos segundos en apnea para trabajar, ya nos miran con cara rara y eso tenemos que defender nuestra habilidad. No solamente es importante diagnosticar la patología, sino diagnosticar y tratar, sobre todo evitar, las complicaciones, porque a lo mejor sacar un nódulo o un pólipo lo puede sacar cualquiera, pero si se llega a complicar la cirugía por X motivo, también tenemos que saber qué tipo de complicación es y cómo las trato. Y trabajo en equipo es fundamental, fundamental, eso ya lo saben ustedes de toda la carrera, tener una instrumentadora que está acostumbrada, un colega que esté a nuestra mano derecha por cualquier cosa, el anestesiólogo, es fundamental. Esta diapositiva se la tomé prestada al profesor Guillermo Campos, que ustedes lo conocen, es un muy buen laringólogo colombiano, que dice que ante una fonocirugía nosotros tenemos que tener siempre presente la letra P. Perspicacia, persistencia, prudencia, paciencia, precisión y perfección. Es decir, si nosotros logramos tener todas estas P en nuestro trabajo, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Tengan en cuenta que la fonocirugía nunca es una urgencia, nunca es una urgencia. No hay peor cosa que operar un paciente que no se quiere operar. Por más que ustedes digan, este pólipo es tan sencillo, lo saco de codito, etcétera, etcétera, nunca operen a alguien que o tiene dudas o no se quiere operar. La evaluación inapropiada o el tratamiento inadecuado pueden tener más riesgos o complicaciones que la enfermedad original, así que eso ténganlo en cuenta. ¿Cómo logro el objetivo de lograr una buena microcirugía o fonocirugía? Como dijimos antes, fundamental el diagnóstico pre e intraoperatorio. Muchas veces el diagnóstico realmente es intraoperatorio, lograr la palpación de la cuerda, tocar la cuerda sana, tocar la cuerda enferma, etcétera, etcétera, efectuar comparaciones. Remover obviamente las lesiones que interfieran con el correcto funcionamiento de las cuerdas vocales, mejorar las características del tejido y eventualmente modificar la forma, el tamaño o la posición de distintas estructuras. Entonces, ¿qué condiciones debemos afrontar? La necesidad de la intervención, es decir, no tan textualmente que el paciente la pida, pero sí que el paciente esté convencido que va a ser la mejor solución para su patología. Diagnóstico y documentación adecuada. Hoy por hoy no podemos dejar de documentar todo paciente que tenga una patología laríngea en el antes y en el después, para evitar cualquier problema, incluso médico-legal. Y el procedimiento obviamente tiene que ser conservador. Las indicaciones son fundamentalmente cuando el trastorno no solamente sea visible, sino que también sea audible. Es decir, conocemos todos buenos cantantes que a lo mejor tienen nódulos y no por eso hay que operarlos, porque el trastorno prácticamente no es audible porque lo compensa con una buena técnica. Tiene que estar corroborado por la evaluación acústica, lo que decíamos antes, no solamente filmar al paciente, sino también efectuar un buen laboratorio de la voz u lo que se llama estudio objetivo de la voz. Que esa patología sea visible al examen funcional de la estroboscopía o por lo menos al examen laringoscópico si ustedes tuvieron que dormir al paciente porque despierto no encuentran ningún tipo de problemas. ¿Cuándo debemos indicar una cirugía? Obviamente cuando se tenga un diagnóstico reciente de alteraciones estructurales que impidan un buen ciclo vibratorio, cuando las necesidades del paciente justifiquen la intervención, que sea docente, cantante, o que por X motivo lo necesite, y cuando se tenga certeza de que la mejor opción para ese paciente es la cirugía. Siempre tenemos que tener en cuenta en el preoperatorio la ocupación del paciente,
la disponibilidad del equipo, no solamente humano, sino del equipo instrumental, el entrenamiento profesional, factores anatómicos. No es lo mismo operar, y esto ya lo saben todos ustedes, un paciente obeso de cuello corto que un flaco de cuello largo que probablemente nos dé menos complicaciones. ¿Cómo va a ser la exposición laríngea? Es decir, si tiene mucha arcada dentaria, si por X motivo a lo mejor tiene un tumor y no nos permite una correcta visualización. ¿Qué tipo de lesiones? Si está este paciente afectado por otras patologías como ser alergias, si está en su ciclo menstrual, si tiene patologías respiratorias, y siempre el consentimiento informado. Ya lo dijimos, consideraciones preoperatorias, anestesiólogo entrenado en el manejo de la vía aérea, sobre todo la vía aérea difícil, en aquellos casos que vamos a tener que lidiar con alguna neoplasia o papilomas que sean muy importantes y nos obstruyan la vía aérea, y siempre tener a mano tanto técnicas anestésicas como tubos endotraqueales adecuados y de distinto número. El personal de la sala de operaciones también tiene que estar entrenado. Muchas veces uno va a algún sanatorio o una clínica donde la instrumentadora hace lo mismo una cirugía laparoscópica abdominal que una microcirugía de laringe, entonces no tiene mucha idea de cómo y en qué momento ofrecer el instrumental adecuado al cirujano. Los laringoscopios, tener variedad, manuales y de suspensión que nos permitan una buena exposición, una buena iluminación y que tengan obviamente un diámetro adecuado y sobre todo para poder permitir la observación binocular y la manipulación bimanual. En general tenemos que tratar de operar con las dos manos descansadas, relajadas, para tener mejores resultados. Bueno, esto es una foto que mezcla laringoscopios muy antiguos con unos un poco más modernos, pero muchas veces esto tiene que estar en la mesa operatoria, lo mismo que las pinzas, no solamente, como decíamos antes, tener una copita o una pinza de biopsia, sino tener todas esas cantidades de pinzas con distintas angulaciones, tijeras, bisturís, etc. Entonces, los requerimientos para una correcta microcirugía, ¿cuáles van a ser? Que la laringe obviamente sea inmóvil, en lo posible sin obstrucción, que la ventilación del paciente sea la adecuada y que el plano anestésico sea correcto también, porque muchas veces el paciente, si no está en el plano adecuado, puede estar moviendo las cuerdas vocales y eso nos dificulta la extirpación de la patología que tengamos. La técnica anestésica es aquella que tenga un acceso libre a la endolaringe, que nos permita controlar la vía aérea y siempre tener la posibilidad de un monitoreo continuo. Entonces, la fonocirugía nosotros vamos a tener procedimientos sobre las cuerdas vocales, ya sea por factores de impedimento del cierre, como pueden ser nódulos, pólipos, quistes, etc. Cuando haya un cierre glótico incompleto por patologías como sulcus o una parálisis recurrencial, o también técnicas de inyección, ya sea botox, ácido hialurónico, etcétera, etcétera. Esto es nada más para mostrarle la utilidad que tiene a nivel del quirófano tener ópticas de distinta angulación. Esto ustedes dirán, bueno, es un pólipo dematoso de una cuerda, sí, fantástico, no hay mucha complejidad, pero está bueno verlo de abajo, verlo de costado, tomarlo, palparlo como en la diapositiva de abajo, para ver el grado de inserción, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, por más fácil que parezca la patología, es bueno tener todas estas prerrogativas. Lo mismo cuando tenemos patologías a lo mejor pequeñas, como puede ser nódulos edematosos o un pólipo hemorrágico o grandes granulomas posintubación como los de abajo. Quistes, a todos nos ha pasado y a ustedes les va a pasar seguramente que el quiste se puede abrir accidentalmente. Bueno, tendremos que lidiar con ello, eventualmente extirpar la cápsula, etcétera, pero siempre todo con sabiendo lo que puede pasar. Lo mismo con las leucoplasias o con los carcinomas iniciales, tener, si el paciente en el diagnóstico previo tenemos esa sospecha, tener la posibilidad de realizar el tratamiento posterior. Lo mismo pasa con estadios más avanzados, etcétera, etcétera. Acá, por ejemplo, esta diapositiva es nada más para un cráneo de libre. Bueno,
ahí. ¿Y cómo le salgo? El edema de borde Y ahora haga así para si no adentro. se ve tanto en flexión, si no se ve en Otra la vez. inspiración No, para profunda, porque el adentro. paciente, ese tejido gelatinoso a veces se esconde por debajo de la glotis y no podemos Otra vez para observarlo. adentro. Este, por ejemplo, es un pre y un postoperatorio de un edema de Reinke, donde ven perfectamente la alineación de la cuerda vocal operada sin ningún tipo de complicación, porque después vamos a hablar de las complicaciones. Después tenemos los procedimientos que se hacen sobre el armazón laringio, las tiroplastias o las técnicas de reinervación. Esto lo voy a nombrar, digamos, rápidamente. Las tiroplastias tipo 1, que ustedes las pueden utilizar para las parálisis unilaterales, para la atrofia de las cuerdas, en el caso de sulcus o traumatismos laringios. Siempre tengan en cuenta los puntos de reparo, es decir, el cricoides, la membrana cricotiroidea, el tiroides, y efectuar la demarcación de las líneas donde ustedes van a efectuar la ventana para colocar la prótesis, ya sea prefabricada por ustedes o comerciales, para llevar la cuerda vocal a la línea media. Bueno, esto es lo mismo sobre un paciente, donde vamos trazando las líneas imaginarias, incluso la podemos marcar tranquilamente con un marcador para poder efectuar la ventana en el lugar correcto. Bueno, estas son las distintas prótesis que se usan. Después está la tiroplastia tipo 3, que es la que desplaza la comisura. Y ahí hay distintos tipos de patologías donde ustedes la pueden utilizar. Y por último, en la fonocirugía tenemos las técnicas de inyección, ya sea en el pasado sustancias como el teflon o el gel foam, y hoy por hoy hidroxiapatita, ácido hialurónico, botox, que es prácticamente de uso diario, o fascia pretemporal, que nos ha dado bastantes satisfacciones. Bueno, también no me quiero detener en esto porque no es el motivo de la charla, pero sí sepan que la inyección de Botox, hoy por hoy lo ideal es hacerla con el paciente a lo mejor levemente sedado o con anestesia local, acompañado de una electromiografía que nos va a ubicar perfectamente el músculo a intervenir. Y acá viene lo que tenemos que saber reconocer y evitar. Hablábamos, por ejemplo, de el edema de borde libre. Acá está un edema preoperatorio y cómo en el posoperatorio se ha comido demasiada estructura e incluso seguramente un poco de músculo, y eso es muy, muy difícil de solucionar. Esto es un video de un paciente casualmente que ocurre eso. Y ustedes ven en esta cuerda que es la operada cómo hay Es decir, se forma muy mal. falta de sustancia en el tercio anterior de la cuerda. Es decir, tal vez le solucionamos el edema, pero la solución de esta falta de sustancia es sumamente compleja. Ahí ve cómo se ve un gap glótico muy importante. Y este es un dibujo característico del doctor Tsuji, donde él dice que con esta especie de malla, si nosotros operamos correctamente, la mucosa va a recuperar su movilidad, mientras que si nosotros provocamos una alteración va a quedar totalmente fibrosada y va a ser muy difícil la pliabilidad que hablábamos al principio. Sinequias de comisura anterior, sobre todo cuando nosotros a lo mejor no tenemos una patología muy de comisura y no tomamos el recaudo de diferenciar bien una cuerda de la otra, a lo mejor podemos llegar a pellizcar esa patología y provocar esta sinequia que provoca una voz bastante desagradable y todos ustedes la conocen. Fibrosis, puentes de fibrosis, granulomas, también ya sea por la misma cirugía u obstrucciones respiratorias que ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, es una diapositiva muy antigua, pero siempre la muestro porque es muy característica. Cuando uno en los años donde se inyectaba el teflon, inyectaba de más y en el lugar incorrecto se provocaba la extrusión de ese material fuera de la laringe,
de tal manera que no lográbamos ni el efecto deseado y encima teníamos una complicación, como se ve acá en la tomografía, el granuloma de teflón totalmente exteriorizado. De tal manera que para concluir esta primera parte de la charla tenemos que evaluar cuidadosamente a cada paciente. Ustedes tengan en cuenta que el proceso diagnóstico comienza en la misma primera consulta y termina en la sala de operaciones, es decir, nunca deben olvidarse de eso. Evaluar los distintos niveles de complejidad, ya sea personal del paciente y de la patología. Hacer un diagnóstico correcto de la localización y del impacto funcional que tenga la misma, tener un equipamiento e instrumental adecuado y personal y anestesista entrenado y obviamente saber la técnica correcta en cada patología.